estaba trabajando en una fábrica que está por Ruta 9 y su esposa solía quedar sola en casa. Pero no había demasiado problema ni preocupaciones porque, dice, vivíamos en casa de mis viejos durante un tiempo, pero casi al año de estar trabajando allí, alquilamos una casa y nos cambiamos, nos mudamos. Estaba por la Ruta 9 a la altura de San Andrés, para estar más cerca del trabajo, más que nada, ¿no? Lo único malo, era que por las noches mi esposa quedaba sola en casa. Más allá de que habíamos intentado poner la mayor seguridad en casa, y además teníamos 2 perros, eran 2 perros grandes que habían en casa, ya lo habíamos llevado, como para que cuiden un poco, me quedaba intranquilo de que se quedara sola por las noches. De cualquier manera, aquella no era una zona donde ocurrieran muchos hechos relacionados con inseguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía cierta intranquilidad. Recuerdo que una noche, hacía recién un mes aproximadamente que estábamos allí, llegué a mi casa luego de trabajar aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, más o menos. Mi mujer estaba despierta y me pareció extraño esto. No solo que estaba despierta, sino que estaba muy nerviosa y me di cuenta en sus ojos que había estado llorando. No sé, se me cruzaron un montón de cosas en la cabeza en ese momento. Pensé que tal vez por la noche había estado con alguno de sus familiares, había tenido problemas con alguien. Le pregunté qué es lo que había sucedido y entonces me contó que se encontraba mirando la televisión con la puerta de la pieza abierta. Ella estaba acostada y de pronto le pareció ver a alguien pasar por el pasillo. Por unos segundos pensó que había sido su imaginación o alguna sombra que había proyectado la tele, pero unos minutos después comenzó a escuchar ruidos en la cocina y escuchó también que aquellos perros ladraban mucho, como desesperados. Escuchaba por momentos que corrían una silla. Teníamos esas sillas plásticas con pata de hierro y entonces se escuchaba claramente el ruido cuando alguien las movía, y además en el silencio de la noche en aquel lugar, casi cercano a la ruta, un silencio total. Y luego escuchaba como si arrastraran algo por el piso. Ella no quiso levantarse, por supuesto, dejó el televisor prendido, aumentó un poco el volumen y del miedo que sentía se tapó hasta la cabeza. Y dice que en un momento, cuando estaba entrando en sueño, cuando estaba a punto de dormirse, sintió, estando tapada así, que alguien se sentó en la cama. Y entonces comenzó a llorar. En un momento, cuando había pasado un par de minutos de esto, intentó rezar, pero extrañamente comenzaba a rezar el Padre Nuestro y se confundía o se olvidaba lo que seguía. Pero fue entonces que sintió que esta persona que estaba sentada en su cama se levantó y salió de la habitación. Dice que ella estaba tapada, aunque no hacía frío, pero en el momento en el que esta persona se sentó en la cama, la invadió un frío profundo en toda la habitación, como si estuviera en invierno. Yo no supe qué decirle en ese momento. Lo primero que hice es ir a ver si había algún indicio de que alguien haya entrado a la casa. Pensé que podrían haber entrado a robar, pero no, porque cuando me dijo que se habían sentado en su cama y luego simplemente se fueron, me di cuenta que no se trataba de eso. Tenía una confusión de cualquier manera. Uno no cree tan fácilmente que estas cosas suceden. Cuando fui a ver estaba todo bien, salvo por una de las sillas que estaba en el medio de la cocina, retirada de la mesa. Traté de tranquilizar a mi esposa, diciéndole que tal vez lo había imaginado,
Ella se enojó mucho primero diciendo que no le había creído, pero bueno, la tranquilicé para que no sintiera miedo, porque yo tenía que seguir yendo a trabajar y ella iba a quedarse sola. Me acosté a dormir y nos levantamos el día siguiente, el sábado. Me fui a trabajar de nuevo y aquella noche cuando volví, yo le había sugerido a mi esposa que cuando comenzara a oscurecer, dejara las luces encendidas y además la televisión para sentirse acompañada. Apenas comenzó a anochecer, ella, por supuesto, hizo eso, ¿no? Pero cuando volví, mi mujer estaba en la casa de una vecina que estaba más o menos a media cuadra de nosotros. Ella vino directamente y me contó que cuando había dejado todas las luces prendidas, la televisión, y cuando estaba durmiendo, volvió a escuchar ruidos en la cocina, como si alguien caminara. Y me contó que podía escuchar claramente los pasos de una persona. Y eso la asustó, porque era como si caminara por la cocina. Ya no se lo estaba imaginando, podía sentirlo. Escuchaba los pasos. Y entonces comenzó a temblar del miedo, sin saber qué hacer en ese momento ni cómo reaccionar. Dice que los perros comenzaron a desesperarse, ladrando, tratando de entrar a la cocina todo el tiempo. Y esto es algo que a ella la asustaba mucho más todavía. Escuchaba que los perros estaban afuera desesperados. Y otra vez el ruido como si alguien arrastrara esta silla. Luego de un rato, ella sintió un portazo y vio que alguien se paró frente a la puerta de la habitación. Se encogió contra el espaldar, retrayendo los pies, porque el miedo más grande que tenía era que le agarraran de los pies. Era como una persona, solamente que se la veía como formada de humo. Es decir, no era una persona de carne y hueso, era una silueta de una persona formada por algo así como un humo o una niebla. Hizo 2 pasos dentro de la habitación y ella comenzó a rezar el Padre Nuestro, y esta aparición simplemente se dio vuelta y se fue. Al día siguiente yo no tenía que trabajar, eran como las 10 de la noche y estábamos comiendo. Entonces comenzó a suceder nuevamente. Lo primero que escuchamos es el llanto de los perros, tal cual ella me lo había contado, tal cual. Y luego, los perros que intentaban entrar a casa estaban muy inquietos. Claudia me dijo que lo dejáramos entrar porque se sentiría más tranquila, así que con un poco de miedo me levanté, abrí la puerta del costado, los hice entrar, y en un momento cuando estábamos en la pieza acostados, yo había dejado la ventana que daba al patio abierta. Alguien metió la cabeza como para mirarnos desde la ventana y volvió a salir. Yo lo vi claramente. La ventana daba un patio hacia el costado y el fondo. Me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados. Y entonces los escuchábamos como si estuvieran peleando con alguien. Por un rato largo, los perros no pararon de llorar, de ladrar, y yo estaba asustado. Me volví a la cama con
con mi esposa, dejamos la luz encendida y los perros, por un momento, se tranquilizaron. Y comenzamos a escuchar un silencio profundo. Y pude escuchar que alguien movía algo en la cocina. Me levanté rápidamente porque la luz de la cocina estaba prendida y asombrado vi cómo la mesa, que era una mesa redonda, no muy grande, de madera, se movía desplazándose por la cocina muy lentamente, como si alguien la fuera tirando. Pero al momento de cerrar la puerta sentí un golpe muy fuerte contra la puerta de la habitación. Después me di cuenta que era la mesa, como si alguien la hubiera empujado y chocó contra la puerta. Mi esposa se puso muy nerviosa, llorando. Yo le dije: quédate tranquila, no pasa nada, vamos a estar bien. Y me puse a rezar con ella. Escuchaba claramente que alguien caminaba. Escuchaba los pasos de alguien caminando por la casa. Era increíble. Nunca me había sucedido algo así. Y lo peor de todo es que, estando cerrada la puerta de la habitación, fue como si alguien metiera la mitad del cuerpo en un momento en la pieza, a través de la puerta, se quedara allí por unos segundos y luego simplemente se fue. Logré que mi esposa se durmiera, yo me quedé despierto. Nos fuimos. Nos quedamos en casa de mis padres. Al tiempo volvimos a retirar nuestras cosas que habían quedado al cuidado de una vecina. Y nos enteramos un tiempo después que en esa casa había fallecido una mujer en un incendio que dicen que fue intencional. Fue hace muchísimos años atrás. El marido la mató, le prendió fuego a la casa y luego se suicidó él. Y desde entonces en aquel lugar ocurrían este tipo de cosas que, según tengo entendido, creo hasta el día de hoy, siguen sucediendo.